Listo, ha iniciado la grabación de este nuevo encuentro. Muchas gracias a ustedes por participar. Hoy hay un tema muy interesante que es un poco de temas de controles. Pero antes de eso, pues hablemos un poco sobre la actividad uno, que sé que algunos tienen algunas dudas e inquietudes. Eh, no sé si Shirley quiere empezar con la pregunta que tiene por ahí en el tintero. No, profe, bueno, es tomar todos los riesgos que tenemos ahí, coger cada uno de los controles y mirar cuál le aplica, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces mi pregunta es, eh, cuando yo tengo, ay, espere que no he abierto el archivito de Excel, ¿cierto? sí. Resulta que cuando yo tengo ahí los riesgos, los que están en colorcito, entonces cojo cada control contra cada uno de ellos. No, simplemente dices si el control aplica sobre el alcance que ya definiste. Sí, sí, sí. Ah, Listo. bueno, listo. Sí, señor. Esa es la declaración de aplicabilidad, donde dices, este grupo de controles aplican sobre este alcance y ese alcance se obtuvo de un mapa de riesgos. Ah, listo. Profe, y cuando listo, nosotros llegamos y bueno, colocamos el alcance, le definimos qué controles aplican y cuáles no, hacemos la explicación y los riesgos que se ponen que le pueden aplicar, utilizamos los riesgos que hay en la otra pestaña. Utilizan los riesgos definidos, sí. Pero o sea, los que ya están ahí en el archivo de Excel, no nos los inventamos, sino que usamos los que ya están ahí. Los que ya están ahí, porque ese mapa de riesgos es el ejercicio previo para poder obtener la declaración de aplicabilidad. No se inventan nuevos riesgos ni hacen un nuevo mapa de riesgos. Ese no es el objetivo. El objetivo es, dado unos riesgos identificados, declarar qué controles aplican basado en la ISO 27002. Ah, perfecto, profe, gracias. Ok. Shirley, no sé si quedó claro. Sí, señor, ya es retomar todo el proceso así. Ok, perfecto. José Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Qué tal todo? Buenas noches, compañeros. Muy bien, qué bueno tenerlos por aquí. Hola, buenas Sí, noches. nuevamente conectado, que estuve mucho tiempo ausente en unas actividades de aquí en la empresa, fuera de la ciudad, en campo. Pero no, ya retomando todas las cosas con todo. Ok, perfecto. Bueno, no sé si Aldrin, bueno, por ahí me contestó Aldrin. Bueno, no sé si tienen preguntas asociadas a la actividad número uno o preguntas adicionales. Vamos bien. Mi pregunta es si la podemos, es para el 12, el viernes, ¿cierto? Sí. A ver si hay posibilidad de pronto entregarla sábado. eh, sí, la podemos entregar el sábado, no hay problema. Son hasta las 12 de la noche. Sí, hasta las 12 de la noche en la plataforma. Listo. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Bueno, hoy tengo unos temas interesantes que son los temas de controles generales de seguridad, aunque ya ustedes seguramente o en su vida profesional o en este ejercicio ya se enfrentaron con un grupo de controles basados en una norma. Vamos a mirar algunos otros grupos de controles que nos pueden ayudar de pronto a ampliar el panorama cuando queremos reducir los riesgos y cuando estamos en un sistema de gestión. Entonces, esos riesgos que queremos de una u otra manera empezar a reducir a través de una declaración de aplicabilidad y a través de una serie de procedimientos asociados a la declaración de aplicabilidad, realmente se asocian directamente a los tipos de controles. Entonces tenemos controles de tipo administrativo, que nos permiten de una u otra manera organizar en buena forma los temas de procesos. Dentro de estos controles pues tenemos temas de entrenamiento, capacitación, continuidad de negocio, planes de contingencia, gestión de crisis, procedimientos administrativos que pueden ser procedimientos sancionatorios y todo eso. Bueno, puede ser de mucha índole. Mm,
Y también tenemos controles de tipo técnico, que es, digamos, lo más frecuente con que nos encontremos en una organización. Este tipo de controles pues son los que vamos a un servidor, a una aplicación, a una base de datos o en la nube o en un dispositivo IoT y aplicamos un control que permite de una u otra manera reducir los riesgos. Juan Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Qué pena y no que me conecté un poquito tarde. Ok, no hay problema, lo importante es que hayas llegado, veo que estamos full, la boletería se vendió, qué bueno que estén todos. Vale. Entonces, dentro de estos controles técnicos, pues tenemos lo normal, el tema de logins, contraseñas, token, temas criptográficos, herramientas técnicas. En un siguiente encuentro vamos a ver algunas herramientas técnicas que nos van a servir como para el tema de aprendizaje y cómo ir sorteando los temas de controles. Hay otra clasificación, entonces tenemos controles de tipo administrativo o de tipo técnico. Y hay otra clasificación que realmente son 4. Controles de tipo detectivos, correctivos, disuasivos y preventivos. Todos y cada uno de estos los podemos utilizar dependiendo del riesgo, dependiendo de la declaración de aplicabilidad, dependiendo de cuánto presupuesto tenemos, dependiendo de qué tanto queremos reducir o no ciertos eventos de seguridad. Los primeros son los detectivos. Entonces, los controles detectivos pues, permiten de una u otra manera validar en línea cualquier evento que pueda ocurrir dentro de los temas de seguridad. Como yo los puedo visualizar en línea, entonces los puedo controlar de manera muy inmediata o generar algún tipo de alerta que me permita reaccionar de alguna manera. Tienden a ser más costosos, pues yo necesito tener cierto personal monitoreando, revisando y tomando acciones, pero pueden medir la efectividad de los preventivos. Detecta errores, desaciertos no cubiertos por los preventivos, incluso puede detectar errores de otras plataformas, de otros sistemas que no necesariamente están asociados a los temas de seguridad, porque yo encuentro una posible anomalía y se la asocio a seguridad, pero cuando empiezo a revisar resulta que no es de seguridad, es seguramente una mala configuración o quién sabe qué. Pues el personal debe estar revisando en línea y hay que hacer unas parametrizaciones muy, muy específicas para que el sistema sea mucho más efectivo. Están los correctivos que permiten ajustar las desviaciones de un objetivo en particular. El problema de los correctivos es que hay que aplicarlo cuando el suceso ya está encima, o cuando ya ocurrió, cuando ya se hizo el daño, cuando el impacto de una u otra manera generó algún elemento negativo dentro de los sistemas. Entonces, aquí normalmente en algunas organizaciones se corrige el problema, pero no se corrige la causa raíz. Y eso sí es un problema, porque deberíamos de estar pensando es en corregir la causa raíz. ¿Qué fue lo que pasó y por qué sucedió? No corregir el problema. Les pongo un ejemplo. Digamos que llegó un tipo de malware, cualquiera que sea, o los últimos que están llegando de tipo ransomware. Y entonces, ¿qué hace la organización? Va y coge el último antivirus, lo pone, o sube el último backup, formatea el equipo y sigue funcionando. Ahí lo que está haciendo es corregir el problema. La pregunta es, ¿cuál es la causa raíz? O sea, ¿por qué el ransomware ingresó a la organización y por qué se replicó? Hay que empezar a atacar la causa raíz como tal. Hay que hacer un seguimiento mucho más exhaustivo que corrija esa desviación y bueno, eso está asociado también a un tema de tiempo y dinero, porque si yo encuentro el tema de la causa raíz, pues eso me va a generar obviamente en el tiempo un proyecto, un plan de trabajo y una serie de cosas que hay alrededor. Están los controles preventivos.
son aquellos que anticipan o intentan anticipar los eventos, buscar sobre esa anticipación cómo puedo mejorar el sistema. Tienden a ser mucho más rentables. La idea es que los procesos estén integrados con los temas preventivos. La mayoría de las organizaciones tienen procesos de mantenimiento preventivo en servidores, en bases de datos, en infraestructura tecnológica. Entonces esos de una u otra manera nos ayudan a reducir la probabilidad o el impacto cuando algún evento quiere materializarse. Y obviamente evitan los costos asociados a las correcciones y a los reprocesos. Ese es el tema de los preventivos. Y tenemos los disuasivos, pues aquellos que están enfocados a reducir una frecuencia o una probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, dentro de los disuasivos, podemos de una u otra manera configurar una serie de elementos, como son las cámaras, que ayudan a reducir la probabilidad de que ocurra. Hay algunos controles que se pueden catalogar en alguno de ellos o en varios de ellos. Entonces el tema aquí es, no hay controles exclusivos disuasivos, no hay controles exclusivos correctivos, sino que los controles pueden estar en diferente gama y en diferente posición. Ahora, este modelo, del modelo por capas o seguridad en profundidad, es un modelo desde hace mucho tiempo, pero que aún tiene una aplicabilidad bien interesante. Lo que dice el modelo es que los controles técnicos deberían de desarrollarse hasta la protección del dato, partiendo de lo que son las políticas y los procedimientos, que es como el nivel más superior con respecto a la protección de la información, que es más o menos lo que vimos en el encuentro pasado en el tema de definición de políticas de seguridad. Entonces lo primero que se debía hacer es una definición de políticas de seguridad, luego entramos a la parte de seguridad física y ahí realizamos una serie de procesos y controles, luego vamos a la seguridad del perímetro, luego entramos a la red y hacemos todo el aseguramiento de los dispositivos de red, líneas bases, configuraciones técnicas, configuraciones de servicios, de protocolos, puertos, bueno, todo lo que esté asociado a los temas de red. Luego vamos con el PC servidor, o sea, los sistemas de procesamiento. Y ahí entonces hay que asegurar todo el tema de infraestructura, verificar cuáles son los controles que se van a implementar, qué riesgos se van a reducir. Luego bajamos a la aplicación, cualquier cosa que se llame aplicación, base de datos, aplicación de 2 niveles, 3 niveles, n niveles, una aplicación en la nube, un Docker, qué sé yo, cualquier cosa que se llame aplicación debería de tener un modelo de seguridad. Entonces el tema de las aplicaciones, pues se abre un abanico gigante, que es el tema del ciclo de desarrollo de software, que debería estar considerado desde las etapas más tempranas, los temas de seguridad, incluso desde la idea, para que eso a feliz término pues tenga un componente de seguridad importante. Y lo último es asegurar el dato, independiente de donde esté, si está local, si está en tránsito, si está en la nube, dónde está el dato. Entonces en donde esté el dato yo lo debo asegurar. Yo debo tener control de acceso, criptografía, planes de recuperación, bueno, puedo tener una cantidad de cosas alrededor. Entonces, este es el modelo de seguridad en profundidad que es bien válido a pesar de que lleva su buen tiempo en el mercado. Miremos muy general algunos controles en algunas capas. Tenemos a nivel de seguridad física, entonces podemos implementar el control de acceso individual, o sea, estamos hablando de las tarjetas, de los tokens, de los carnet con RFID o con un chip, o la seguridad que uno le ingresa a un torniquete, una clave, qué sé yo, cualquiera que sea. Temas de controles en los utilitarios, control de potencia, temperatura relativa, humedad.
que normalmente está asociado es en los sistemas de cómputo, en los data centers, centros de cómputo. Temas de controles en dispositivos móviles, eso es un tema bastante álgido cuando de una u otra manera llevamos el dispositivo a la organización y la empresa de una u otra manera también nos permite el uso de la red dentro del dispositivo. Entonces ahí son varias cosas que hay alrededor, pero independiente de lo que sea, pues el dispositivo móvil debería de asegurarse. Los medios de almacenamiento, los CD-ROM, las memorias, las cintas. Entonces ustedes dirán, los CD-ROM, sí, los CD-ROM todavía se usan y mucho. Y el problema es que se usan bastante, pero los dispositivos nuevos que vienen, portátiles, vienen sin unidades CD-ROM. Entonces, con el tiempo se está quedando el tema sin dónde leer los elementos y tocan comprar elementos externos. Los CD-ROM se utilizan mucho, por ejemplo, para temas de investigación forense, es fundamental. Las universidades todavía piden sus trabajos de grados en CD-ROM, las bibliotecas piden eso en CD-ROM. Bueno, habiendo tanto medio electrónico, pero bueno. Y las cintas, obviamente, para los respaldos, las DLT, las super DLTs, las cintas extremas, las que comprimen y bueno, todo lo que hay ahí alrededor. El tema de control de personas, el control de ingreso, es importante en los temas de seguridad física. Bueno, esto es una lista: sensores de movimiento, el tema de iluminación, la cerca, las paredes, los vidrios blindados, las cajillas, las barreras, los que son estos elementos para entrar a los centros de cómputo que son giratorias, las puertas giratorias de tipo esclusa, son muy importantes también. Es importante que ese tipo esclusa sean transparentes. Hay una recomendación, no recuerdo cuál es la norma, y es que cuando eso de tipo esclusa son opacas, las personas que sufren de claustro pueden generar un problema de seguridad física en el sitio, porque ellos obviamente se van a sentir encerrados y van a rebotar con respecto a eso, entonces van a generar un impacto diferente. Controles electrónicos, controles manuales, sistemas cerrados de televisión. Bueno, hay muchos temas en seguridad física, muchos. Entremos un poco más al tema de la seguridad lógica. Tenemos la capa 2 y la capa 3. Si tenemos sistemas inalámbricos, pues certificados digitales, mecanismos de token, autenticaciones. El problema de las redes inalámbricas, en particular la Wi-Fi, es que los protocolos de seguridad de estas redes pues ya se los hackearon. El último fue WAP3, y ya sus llaves criptográficas fueron desmanteladas hace como 6 o 7 meses. Entonces ahí están buscando cómo más proteger todo esto. Retirar contraseñas por default, tanto en los enrutadores, en los switches como en los access point. Interfaces que no se utilicen deberían de cerrarse. Si tenemos un control de autenticación de tipo MAC, pues entonces activémoslo. Es muy fácil hacer una suplantación de MAC, pero todos estos controles suman dentro del proceso de reducción de riesgos. Configuración por VLANs. Entonces eso es fundamental: la VLAN de la inalámbrica, la VLAN de los computadores, de los servidores, de la red de televisión o de la gerencia, qué sé yo. O sea, hacer una segmentación por VLANs. En la capa 3, un buen direccionamiento. Si aún estamos en IP versión 4, entonces hacer un buen direccionamiento con las respectivas proyecciones. Si ya estamos en IP versión 6, pues hacer un buen uso de ese tipo de direccionamiento IP, dependiendo de la cantidad de IPs y los segmentos de bits que se hayan adquirido. Si nos vamos a conectar, pues SSH versión 2. Implementar sistemas de AAA, de autenticación, autorización y seguimiento o accounting, que me permiten autenticar a través de un sistema de directorio centralizado, llámese directorio activo, LDAP o cualquiera de esos tipos, y a través de protocolos como Radius o TACAS, pues tener una autenticación única.
control de servicios de DHCP, sistemas criptográficos en capa 3. Entonces ahí entran un poco las VPNs y cómo nos vamos a conectar por VPN. Firewall obviamente es el primer paso de seguridad perimetral. Intentar hacer un control sobre el direccionamiento, temas de broadcast en direcciones IP, algún elemento que me permita reducir los ataques de tipo ARP spoofing o que me reduzca los ataques de tipo DOS. En el siguiente encuentro seguramente vamos a ver varios de estos dispositivos, los anti-DOS, los firewall, los proxies, los WAF, los UTM, bueno, varias herramientas que nos van a permitir abrir el panorama de cómo técnicamente podemos proteger la red. Restringir el ping, comando ping, puertos y protocolos que no se utilicen, bajarlos. Si no se van a utilizar, pues no tiene ningún sentido tenerlos arriba, pues por ahí llegan cualquier tipo de ataques. Cuando ya subimos de capa, la capa 4 y 5, el mundo empieza a ser un poco más vulnerable. Entonces, protocolos de tipo FTP, Telnet, hay que revisar por qué puerto van, si es necesario tenerlos, porque son protocolos bastante inseguros. El tema de los demonios en los sistemas Unix Linux, pues si no estamos utilizando algún servicio, pues bajémoslo o desinstalémoslo si es que realmente no lo vamos a utilizar. Utilizar protocolos de tipo TLS, aunque el SSL pues ya se lo hackearon y el TLS pues también. En esta semana, creo que fue esta semana, encontraron una vulnerabilidad grande en el protocolo criptográfico GNU-PGP que permite cifrado. Entonces ahí los que utilizan los elementos bajo GPL para criptografía ya tienen problemas. Control de paquetes de tipo SYNFLUT para ataques de negación de servicio. Entonces reducir e instalar IDS, IPS y todo lo que haya alrededor de ese tipo de cosas. En las capas 6 y 7 se aumentan más las vulnerabilidades, porque estamos hablando de las capas de formato, que es el presentación, y la capa 7 que es aplicación. Entonces cuando hablamos de la capa 6, pues hay un sinnúmero de vulnerabilidades que le inyectan a los tipos de formato. Cualquier formato siempre tiene alguna vulnerabilidad, sea por un malware, sea por una inyección de código, cualquier cantidad de cosas. Y en la capa 7, pues bueno, ahí hay un margen grandísimo. Si empezamos a revisar cada una de las aplicaciones, si empezamos por ejemplo desde la base de datos, entonces ahí tenemos un tema de control de acceso, autenticación, autorización, ejecución de código arbitrario y remoto, ejecución de códigos privilegiados, ejecución de sentencias privilegiadas como el delete, el truncate, el borrar tablas, crear usuarios, conexiones no permitidas hacia bases de datos, conexiones no permitidas desde elementos externos a la base de datos como Excel, Word, PowerPoint. Bueno, cualquier cantidad de cosas tienen las bases de datos que debemos proteger. Seguimos subiendo aplicaciones, cualquiera que sea. Entonces las más nombradas son de tipo SQL Injection, cross-site scripting, defacement y bueno, y todo lo que hay alrededor ahí. Espero que se estén acordando un poquito de las amenazas y ataques del módulo de gestión de riesgos. Esto es solo un recorderis. Debe tener un adecuado control de acceso, control de roles, ese tipo de capas. Reducir el tema de errores sobre campos de entrada y de salida, errores voluntarios o involuntarios. Bueno, eso hace parte del tema de ciclo de desarrollo de software, porque es grande el tema, es amplio y es necesario tenerlo. Pruebas de vulnerabilidades es importante tenerlas, hacerlas de manera periódica con cualquier software que ustedes tengan, sea licenciado o no. Si tienen un Nexus licenciado, genial, o una Connectis, o si tienen, qué sé yo, un Rapid7,
o si no alguna de las funcionalidades de tipo Bootstrap o Kali Linux, Kaine o cualquier distribución Linux que permita hacer análisis de vulnerabilidades. El tema de parches es fundamental. Nos preocupamos mucho por los parches Microsoft. ¿Y qué pasa con los otros sistemas? ¿Qué pasa con las bases de datos, con los switches, con los routers? Bueno, eso es un mundo grande en temas de parche. En la medida de lo posible, en la capa 7, hacer uso del WAF, el Web Application Firewall. Vamos a ver en la siguiente sesión ese tipo de cosas. Hacer uso de los anti-DOS o DOS Mitigation, sea volumétrico, sea por ancho de banda, sea por desconexión, por consumo de potencia, por cualquier cantidad de ataques que permiten hacer una negación de servicio. Entonces hay dispositivos que permiten reducir de una u otra manera ese tipo de eventos. No sé si hay preguntas hasta aquí. Eso es un bosquejo rápido de controles de los modelos por capas. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, de mi parte no. Yo voy a hacer una pregunta, pero es una pregunta un poco más técnica respecto a las capas. Señor. Cuando se habla de la capa 5 y 4, que es la capa de transporte, pues de transporte, todos los protocolos de transporte, FTP, conexiones SSH, pues, sesiones hace referencia a las conexiones que se hacen de una interfaz a otra. Mira, la capa 5, que es la capa de sesión, es la que me permite la definición de una cosa que se llaman los sockets, que es la combinación de un puerto lógico más una dirección IP. Ahí yo defino la conexión que yo voy a tener con el otro dispositivo. Cuando ya yo defino cómo lo voy a hacer, ya establezco una conectividad a través del protocolo de capa 4, sea UDP o sea TCP. Entonces esas dos capas normalmente van muy unidas, porque se levanta el socket y de una vez va por uno de los protocolos. Entonces, si yo falsifico una dirección IP en el socket, yo hago una suplantación. Si yo, digamos, inyecto código sobre un puerto lógico, digamos el 22, el 21 o un puerto de uso general, el 8000, el 10000, estamos hablando de la capa de sesión. Pero si yo violento un paquetico de tipo sync o de ACK, estamos hablando de la capa 4, que estamos hablando de TCP. Esa es como la diferencia entre las dos capas y normalmente van muy unidas las dos, siempre van unidas. Sí, sí es claro. Gracias, muy amable. Ok. Bueno, aquí el siguiente tema es un control administrativo. Es un control, digamos, difícil de hacerle seguimiento, un poco difícil su implementación, pero es fundamental, y son los temas de cultura en seguridad. Tenemos muchos elementos de seguridad, que tenemos una norma, ahora que estamos haciendo el tema de declaración de aplicabilidad, y entonces la pregunta ahí es, ¿y qué hacemos con los usuarios? ¿Y cómo le contamos al usuario? Y el jefe sabe, y el proveedor sabe, y el cliente sabe. Entonces aquí nos enfrentamos a lo que son los planes de cultura, sensibilización y toma de conciencia en términos de seguridad y protección de la información. Pues lo primero es que deberíamos de tener obviamente unas políticas aprobadas, deberíamos de tener unos procedimientos, y a medida que esos procedimientos van saliendo, pues hay que buscar la forma y el mecanismo de estar anunciándolo pues a otras personas, a los usuarios de esos procedimientos. Por eso el apoyo de la alta gerencia es fundamental, porque eso va a permitir al modelo de gestión cómo evolucionar ese tema. Áreas de comunicaciones internas o externas, áreas de talento humano, son fundamentales en los planes de cultura, pues ellos nos van a ayudar de una u otra manera al tema de piezas, publicidad, colores corporativos y todo lo que está alrededor de las campañas. Porque pues siendo honestos, nosotros como ingenieros
Pues al menos yo, pues soy más bien malito, malito como para hacer diseños y que eso quede bonito. Entonces los ingenieros como que ese mundo pocón pocón, habrá alguno por ahí que se rescate. Por eso llamamos a las áreas de comunicaciones y venga, yo quiero proyectar este tema en términos de seguridad, cuál es el logo, cuál sería la campaña, entonces estas personas nos van a ayudar. Ahora, los planes de cultura, si bien hay un elemento inicial, estos deberían de ser permanentes. Esto no debería estancarse en el tiempo. Por eso el costo de los planes siempre tiene un aumento importante para que los usuarios estén de una u otra manera pues siempre enterados en el tema. Los planes de cultura pues deberían de promover una cultura de protección de la información independiente del medio donde esté. Recordemos que estamos trabajando sobre un sistema de gestión de seguridad de la información y protección de datos. Y pues por definición información es un conjunto de datos correlacionados que tienen un sentido, independiente de la presentación. Entonces estamos hablando de información hablada, escrita, palpada, visual, auditiva, bueno, cualquier que sea la presentación de esa información. Entonces promover la cultura de esa protección. Tomar conciencia de los riesgos. Si somos muy conscientes de los temas de riesgos, seguramente pensamos de una manera un poco más diferente. Tener presente los temas de salvaguardas o controles, porque eso nos va a ayudar en esa reducción de riesgos. Y tomar conciencia sobre el riesgo es fundamental. Hay tres elementos importantes en los planes de cultura. Uno es informar, otro es formar y otro es tomar conciencia. Y los tres son diferentes. El primero, formar, pues sentar un grupo de personas y darles un curso. Yo formo a esas personas, les doy una cartilla, les doy un curso virtual, les doy un e-learning, qué sé yo. Informar, establecer un mecanismo de comunicación donde yo le informe al otro lo que está sucediendo. Y el último es el más difícil, porque usted puede formar las personas, usted puede informarle a las personas. La pregunta es, ¿usted cómo hace que las personas tomen conciencia? Ahí es donde se deben enfocar los planes de cultura. ¿Cuál es la conciencia del riesgo? ¿Cuál es la conciencia que un usuario debe tener para proteger la información? De hecho, nosotros lo vivimos. El tema de los cajeros, nuestra cuenta de ahorros. Todos seguramente tenemos una tarjeta de débito y una clave asociada a la tarjeta. A nosotros nos forman de cómo cambiar la contraseña. Nos informan de los peligros que hay. La pregunta es, ¿cada cuánto cambiamos las contraseñas de nuestra tarjeta de débito? Eso es una pregunta interesante. ¿Somos conscientes? ¿Tenemos cultura? ¿Tenemos conciencia de que nos va a pasar algo? Alguno dirá, no, yo sí la cambio cada mes. Créame que son muy contaditos. Y seguramente todo lo que hacemos es hasta que el cajero diga, señor, le tocó cambiarla. Porque no lo hacemos. Entonces miremos que tomar conciencia en temas tan básicos de nosotros es difícil ahora en una organización. Por eso los temas de seguridad tienen un foco muy interesante en las personas y es por eso cómo llegamos a esas personas. Entonces acá les traigo yo, digamos, una estrategia de cómo armar un plan de cultura en seguridad que nos permite como control administrativo trabajar directamente en pro de las personas. Lo primero es hacer una planeación, pues obtener un mapa de riesgos, eso es clave, y de ese mapa de riesgos empezar a establecer las prioridades sobre cuáles riesgos pues yo voy a empezar a hacer una sensibilización. Hay que entender un poco la seguridad, hay que segmentar los riesgos por público. No es lo mismo llegar a un público de ingenieros que al grupo de gerentes, que al grupo de auxiliares, que al grupo de operarios, que a un grupo de médicos, que a un grupo de contadores, ¿cierto? Entonces los grupos son diferentes y hay que intentar hacer una segmentación cualquiera que sea.
El tema clave, el presupuesto. Bueno, hay que hacer un ejercicio presupuestal. ¿Cuánto me cuesta a mí una campaña? Y hay que hacer el lobby, como le digo yo, a las gerencias. Venga, pues deme algún recurso para ello. Y obviamente hay que hacer un cronograma para el desarrollo como tal. Va un diseño. Entonces, como ya yo prioricé los riesgos a trabajar, entonces tengo que trabajar en una estrategia, un alcance. Si hay una regulación interna, ¿cuál es? Si hay una externa, eso me va a apoyar. ¿Cuáles son las áreas de apoyo? La gerencia, el grupo de comunicaciones, el de redacción, qué sé yo. Diseñar roles y responsabilidades y el tema grueso. Diseñar los contenidos. Aquí es donde tenemos que meterle la mano a nosotros. Les voy a colocar un ejemplo. Supóngase que en el mapa de riesgos, uno de los riesgos, y que normalmente siempre sale, es el tema de préstamo de contraseñas, el tema de contraseñas débiles, contraseñas en blanco y todo eso. Entonces hay que hacer una campaña con los usuarios pues para que aumenten el nivel de complejidad de las contraseñas. Ok, hay que definir un contenido, o sea, ¿cuál es la estrategia? Vamos a hacer una cartilla. Hay que escribir la cartilla, hay que decirle al usuario cómo hacerlo, cuál es la mejor estrategia de hacer una contraseña, que no utilice palabras repetidas, que haga un tema de recordación, lo que recuerde más fácil, que cambie letras por números, que bueno, todo eso. Esos diseños los tenemos que hacer nosotros, porque nosotros de una u otra manera somos los que tenemos el entendimiento de los temas de seguridad, el usuario no. Pero igual, con las áreas de apoyo. Porque si nosotros escribimos la cartilla, créame que es muy probable que no todos la entiendan. Por eso hay que hacerles llegar el mensaje es con los grupos de apoyo. Entonces ahí el diseño de contenidos es fundamental. Ahora, vamos a la implementación. Lo que les decía, formar, informar y sensibilizar. Son 3 elementos. Normalmente hay que hacerse los 3. Y hay que buscar que los 2 primeros lleven al tercero, a la sensibilización. Utilizar técnicas visuales, auditivas y táctiles. Evitar el correo electrónico. Esa es una de las últimas estrategias. Sabemos que cuando nos empiezan a llegar muchos correos, nosotros seres humanos empezamos esos correos a crearle una regla que la lleve directa a una carpeta que diga después reviso. Y ya sabemos que después no vamos a revisar eso. Entonces, nosotros los de seguridad tenemos que evitar que nos manden a la carpeta de después reviso. Y es utilizar ese otro tipo de elementos. Las pantallas de los portátiles, o si es un tema físico, un peldón, un vaso, qué sé yo, una camiseta, lo que haya que hacer. Desplegar la estrategia por contenidos y por públicos. Y escoger la estrategia de comunicación de acuerdo al diseño. Van a ser conferencias, va a ser un tema de e-learning, va a ser un tema de una capacitación virtual, voy a hacer una cartilla, un libro, un plegable, voy a hacer una estrategia que es muy efectiva, es el tema de la risa, el tema de lo jocoso. Entonces voy a traer un grupo de stand-up que le diga a esta gente cómo proteger la información. Ellos se van a reír un rato ahí, pero van a entender un poco el tema. O voy a traer, qué sé yo, un mimo, o voy a hacer un juego, ¿cierto? Hay muchas estrategias que hay ahí alrededor. Lo tradicional es formar e informar. Siento un grupo de personas, les hago firmar una lista de asistencia y una presentación de 40 minutos. Estas son las políticas, hay que cumplirlas. Coja el tinto, la galleta y pare de contar. Muy bueno la información, pero es muy probable que no sean sensibles a la protección de la información. Pero uno tiene que trabajar con lo que se tiene. Y el último es la retroalimentación. ¿Cómo saber que esa campaña que yo desarrollé tiene algún nivel de efectividad? ¿Cómo logro eso? Entonces, bueno, pues hago una evaluación al final. A nosotros no nos gustan las evaluaciones. Genero un nuevo análisis de riesgos.
Recuerden que yo arranqué con un análisis de riesgos. Ahora hago uno nuevo y verifico si realmente los riesgos que estaban por allá altos me redujeron. Mido los incidentes de seguridad que se reporten. Entonces yo tengo que medir al principio y al final. ¿Cómo ocurre eso? Yo miro hoy con una mesa de ayuda o qué sé yo, lo que tengan ustedes en sus organizaciones, cuántos reportes, cuántos tiquetes se tienen por temas diversos de seguridad, reseteo de contraseñas, olvidos, por virus, por ataques, qué sé yo. Y cuántos tengo después de la campaña de formación, sensibilización. Entonces ahí puede pasar un fenómeno. Uno, se reducen los niveles. Dice, ve, vamos bien. Dos, se aumentan considerablemente los niveles. Eso no quiere decir que vamos mal. Es muy probable que antes vayamos mejor que en la primera opción. Porque ahí la gente sí es consciente y sensible que tiene que reportar. Entonces, ojo con el mensaje cuando se aumentan los incidentes de seguridad después de un plan de cultura. No es que estemos muy mal, sino que antes los usuarios están tomando conciencia del reporte. Entonces ahí tenemos que hacer una pregunta en retrospectiva. Y entonces, ¿qué estaría pasando antes que nadie reportaba? Todo el mundo se quedaba callado. Entonces es interesante los temas de retroalimentación y los planes que hay alrededor de esto. Hay que ser, digamos, coherentes de cómo lo vamos a medir, porque eso nos va a generar posiblemente en algún momento alguna por ahí que diga, vea, es que ahí se aumentaron los incidentes por ese plan que usted hizo. Es cómo vendemos el tema. Ese es como el mensaje global. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Ningunita? Ok. Entonces continuemos. Miremos un último pedacito muy rápidamente, que son los temas legales. Muchas veces se quedan por fuera, qué lástima, se quedan por fuera y solamente salen a la luz cuando hay problemas. Entonces en los temas, en los controles legales están las cláusulas, las condiciones de uso, las cláusulas contractuales de seguridad. Una condición de uso son aquella serie de cláusulas, de condiciones que tiene un portal, un servicio, una plataforma, en donde se le indica a un cliente, a un usuario, pues bajo qué condiciones se va a usar eso, y qué responsabilidad tiene el uno, el otro, qué deber tiene el uno y el otro. Entonces es muy importante tener condiciones de uso más que todo en las aplicaciones web, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen una aplicación web que es de la empresa para la cual ustedes trabajan, la pregunta ahí, ¿será que esa aplicación tiene una condición de uso? No lo sé. ¿Será que es necesario? Habrá que revisar. O sea, cuando yo entro a una aplicación web, ¿yo a qué me enfrento? ¿Habrá alguna restricción que yo tenga que saber y que nadie me lo dijo? Esas son las condiciones de uso. Si yo voy a bajar una aplicación, voy a bajar un archivo o voy a subir un software, ¿cuál es la condición de uso para yo hacer ese tipo de actividades? Ese es como el mensaje que hay ahí alrededor. Y el otro tema son los elementos contractuales. Los elementos contractuales son una serie de cláusulas que van en el contrato, sea porque un cliente hace un contrato conmigo o porque yo hago un contrato con un proveedor. Entonces yo debo tener pues, elementos contractuales donde estén incluidos los elementos de seguridad. Entonces el primero, en los estudios de mercado. Seguramente todos hacemos estudio de mercado. Entonces llamamos a un proveedor, lo ponemos a cotizar y todo eso. El proveedor me va a pedir información para él poder generar la cotización. La pregunta es, ¿tenemos alguna cláusula de confidencialidad para que el proveedor no divulgue la información que yo le estoy entregando? Esos son elementos contractuales a esa hora, en el momento del estudio del mercado. ¿Qué pasa con el tema de habeas data? ¿Le estamos diciendo al proveedor que por favor respete nuestra información?
¿El proveedor nos está diciendo a nosotros que respetemos la información de él o el cliente? O sea, ¿cómo estamos con esos temas de las leyes, la 1581, la 1266 y bueno, y todo lo que hay alrededor de los temas de habeas data? Entonces, ahí hay un tema que debería estar escrito en algún lado. En algún lado debería estar escrito. Ahora, cuando yo voy a adquirir un bien o un servicio, vamos a adquirir una plataforma, cualquier herramienta técnica o un software de antivirus o un IPS o un servicio profesional de ethical hacking, cualquiera que sea. Entonces, en el proceso de contratación, pues yo debo tener una serie de cláusulas asociadas a los temas de seguridad, obligaciones generales del contratista. ¿Qué debería hacer el contratista cuando están las instalaciones? ¿Qué pasa con la seguridad física, la lógica? ¿Se puede conectar en cualquier puerto? ¿Puede acceder a cualquier red inalámbrica? ¿Cuál es la condición de ese contratista? El tema de la propiedad intelectual. Si es un desarrollo de software, por ejemplo, usted contrata con una empresa que es especialista en desarrollo de software, un software a la medida. ¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Cuáles son los derechos de uso? Los derechos industriales, los morales, los derechos de autor. Eso debería estar ahí. Los acuerdos de confidencialidad y no divulgación. Y si vamos a contratar un bien, ¿cuáles son los requisitos técnicos? O sea, ¿qué vamos a pedir? El tema de control de acceso, que ese equipo, que ese dispositivo haga qué, cómo y cuándo, usted qué le va a exigir, si le va a hacer pruebas al elemento, usted contrata una aplicación de un proveedor, digamos una aplicación que maneje la contabilidad, ¿usted le va a hacer pruebas de seguridad o le va a exigir al proveedor que esa aplicación ya venga con las pruebas de seguridad y que él certifique que ese software se le hizo pruebas de seguridad? Eso es lo que usted tiene que definir. Pruebas de rendimiento de estrés, definición de roles, construcción de roles, integración con otros sistemas de autenticación. A usted le traen una base de datos, una aplicación o un sistema y usted desea integrarlo con su directorio activo. ¿Y qué pasa si la aplicación no permite eso? Usted lo pidió en el contrato. Usted hizo un estudio de mercado y sí podía, pero después no lo pidió, ¿cierto? Cosas como esas son los que son relevantes en los contratos como tal y en los temas de seguridad. No sé si hay preguntas sobre esto. Este era el tema que les traía hoy, un tema más de controles técnicos, un poco más aterrizados, que nos sirven para desplegar lo que son las declaraciones de aplicabilidad. No sé si tienen preguntas al respecto. De mi parte no. Yo tampoco, profe. Ok, perfecto. Entonces damos por terminado este encuentro. Recuerden que me pueden entregar el documento el sábado. Enseguida entro a la plataforma y muevo la fecha de entrega para que ustedes no vayan a tener problema. Igual, si tienen alguna dificultad, me lo envían por el correo de la plataforma, por ahí también pues lo recibo, pero no se queden maniatados si de pronto la plataforma falla o algo. Hay otros mecanismos para enviarlo. Quedamos entonces el sábado para entrega del documento y damos por finalizado este encuentro. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Hasta Muchas luego gracias. a todos. Chao. Muchas Hasta gracias a luego. ustedes. Gracias.